David, José María García, todo ese entorno lo fue captando a su favor. Dicen que algunos jefes de algunas guarniciones, para comprometerlos, hasta le dieron su platita. Yo estaba viendo, por ejemplo, porque ahí el único que aparecía como real posibilidad de que pudiera ser un factor de perturbación en una transición era Eustaquio Gómez, que era primo de Gómez, había sido, por cierto, un bárbaro como gobernador del Táchira, habían emigrado como 20.000 tachirenses, porque era un tipo bárbaro, pero después lo nombraron gobernador de Lara, que era lo que era cuando muere su primo, pero él se traslada viajante. Todo el mundo sabía cuando Gómez tenía un hijo, un señor casado, un médico casado con una de sus hijas, que era Méndez Llamosa, que era el que lo atendía, digamos, en la cama, y ese fue diciéndole claramente, a pesar de lo rudimentario de los elementos tecnológicos de la época, le fue diciendo a la gente la agonía, y le dijo: este hombre no pasa de hoy. Muere Gómez, 17 de diciembre de 1935, bueno, y se activa la transición. Allí mismo reúne López el Consejo de Ministros, que lo ratifica a él como el presidente encargado de Venezuela. Ya ese periodo estaba por terminar, terminaba el 19 de abril del 36, se faltaban prácticamente 3 meses para que terminara el periodo constitucional. Y López se traslada a Caracas, hace una alocución por la radio, que era una cosa que nadie conocía. Hasta esa época, bueno, había radio, pero un presidente nunca se había dirigido a los venezolanos por la radio, lo que llamó mucho la atención. Y ahí hace notoria su frase famosa de calma y cordura. Y va a comenzar una apertura política, porque fíjense ustedes, a veces se desnaturaliza la esencia del coso. Yo no creo que en el año 36, ni creo que en el periodo de López haya habido una transición a la democracia. Yo lo que creo es que hubo un desmontaje del aparato dictatorial y un régimen de apertura semidemocrática. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar. López, por supuesto, una de sus primeras medidas es liberar los presos políticos. Yo se lo he dicho a estos señores que están ahora, que es una ley de amnistía. Bueno, imaginen ustedes, si López, que venía de las entrañas del gomecismo, que había formado toda su vida en el gomecismo, fue capaz de abrir sin estarle preguntando a nadie si tenía antecedentes y no tenía antecedentes, qué delito, no había comentado nada. Es más, destruyó la rotunda. Ustedes saben que la rotunda estaba donde está la Plaza de la Concordia en Caracas. La demolió y fue al castillo de Puerto Cabello, que era el otro signo de la tortura de James, y también echó los grillos al mar, que ahí es donde el famoso discurso de Andrés Eloy Blanco, donde dice: vayamos ahora a la escuela a quitarle los grillos de la cabeza a la gente, porque los grillos de la cabeza son los que permiten que la vuelta de la tiranía y del despotismo, cosa absolutamente cierta hasta nuestros días. Pero comienza entonces una apertura clara hacia un régimen de mayor libertad. Regresan los exilados, y entre los exilados regresan como figuras estelares los que habían sido los líderes de la generación del 28, particularmente Jovito Villalba y Rómulo Betancourt también. Los dos regresaron, por cierto, y eso va a definir. Yo tengo un libro, tú lo sabes, sobre Jovito y Rómulo, sobre los dos liderazgos. Rómulo, a Jovito le había tocado, fíjense ustedes la suerte dispara. Cuando es desmantelada la conspiración de abril del 28, Rómulo logra escapar y se va a Curazao. Y esos 6 años siguientes lo va a recorrer Curazao, va a ir a Perú, va a estar en Costa Rica, va a estar en República Dominicana. O sea, va a tener una visión del mundo que va a ser determinante en sus ideas políticas posteriores. Jovito cae preso y tiene que estar los siguientes 7 años preso entre la Rotunda y el Castillo. Eso va a determinar dos visiones de la política. Cuando Rómulo regresa, Rómulo está claro de que hay que organizar a la gente en partidos políticos. Hay que buscar una forma de organización que no sea solo la emoción, que no sea el discurso, que no sea que sigan un líder, sino que hay que crear un partido dotado de un ideario, dotado de un programa, dotado de una consigna en torno a lo cual la gente se pueda agrupar. Jovito no. Jovito, que es
todavía muchos dicen que es el mejor orador que ha dado Venezuela en su historia, bueno, primero regresa a ser otra vez líder de la Federación de Estudiantes de Venezuela, de lo que había sido 7 años antes. Y se queda, eso va a determinar que cada quien llegara a donde llegó, se va a quedar como un diletante. Así que es una persona que cree mucho en su aurora personal, en su área personal, en su discurso, pero que no se dedica en concreto a lo que se dedicó Betancourt, que fue a organizar un partido. Y viene entonces, por eso digo que ahí no hubo una apertura democrática. Ahí lo que hubo fue un desmontaje del progresismo, del autoritarismo y una administración de las libertades públicas que afloja cuando tiene que aflojar y que reprime cuando tiene que reprimir. Por ejemplo, tenemos los sucesos que son fundamentales del 14 de febrero de 1936, donde la Federación de Estudiantes había convocado a una manifestación en la Plaza Bolívar, y cuando la manifestación llega a la Plaza Bolívar, son reprimidos, son avaliados, se produce un poco de muertos y se produce un montón de heridos. Y esa misma tarde, la Federación de Estudiantes convoca una manifestación que dicen que tuvo más de 30.000 personas en una Caracas que no llegaría a 40.000. Y esa manifestación va a ir a Miraflores, encabezada por el rector Francisco Antonio Rique y por Jovito Villalba. Y López Contreras, por supuesto, los manda a que pasen y hablen con él, en la comisión. López le promete apertura democrática, cambia al gobernador de Caracas, cambia al ministro de Educación y nombra a Rómulo Gallego, que era una figura emblemática, porque se había autoexiliado en 1932, renunciando al nombramiento como senador por el estado Apure, y que era una figura emblemática. Bueno, y hay una apertura, vamos a decirlo así, democrática, en el sentido de precio. Pero luego comienza, porque también los propios dirigentes que venían, sobre todo los que venían del exterior, venían, vamos a utilizar una palabra un poco en desuso, alebrescados. Es decir, que entonces comenzaron a presionar por mayores libertades. Y del otro lado, porque el gomesismo estaba intacto, todo lo que era la vieja estructura gomesista estaban ahí, todos los generales, los mismos generales, comienzan también a presionar a López. Incluso un doctor, que no era general, sino doctor, publica un famoso editorial donde le dice: general, desenvaina el machete porque si no el país se le pochita. Entonces comienza ese tira y encoge. Se aprueba en el Congreso, por ejemplo, una cosa que se llamó la Ley Lara, que llevaba el nombre del ministro de Relaciones Exteriores, que era Alejandro Lara, que era una manera de administrar la represión, de cómo combatir las manifestaciones, de cómo aquello. Y se produce, digamos, entonces se va a producir a lo largo de todo ese quinquenio, por eso lo llaman mucho el quinquenio socarrón, es un quinquenio donde López va para un lado y va para otro, abre y cierra, administra la cuestión, pero por supuesto, dentro de un clima de mayor apertura, de mayor conciliación, de mayor búsqueda de entendimiento. Se va a producir la famosa expulsión de los dirigentes democráticos y la proscripción, la ilegalización de los partidos políticos. A propósito de la primera huelga petrolera que fue en el año 1937, que es disuelta también por el gobierno obliga a los sindicatos a tener que buscar una figura que estaba en la ley del trabajo entonces, que era un advenimiento forzado. El gobierno ponía las condiciones en que tenía que hacerse. La mayoría de esos líderes democráticos tienen que salir al exilio. La expulsión es 1 año. Uno de los pocos que logra burlar eso deliberadamente es Betancourt, que se queda en Venezuela, construyendo las bases de lo que luego sería ese extraordinario partido, que así lo fue. Lástima su situación penosa de hoy en día, que fue Acción Democrática en la historia venezolana, pero las bases de Acción Democrática como gran partido político las elaboró Betancourt en esos 3 años de clandestinidad que vive Rómulo Betancourt. Al final, el año 39, hay la duda de la transición ahora. ¿A quién va a transmitir el poder López? Porque la elección era una elección de tercer grado. Si el presidente no lo elegían por voto popular. Los consejos municipales se reunían en los estados, nombraban los diputados al Congreso. Los diputados del Congreso participaban de una sesión conjunta
con los senadores que eran electos por las asambleas legislativas, y en esa decisión conjunta se seleccionaba el presidente de la República. Es un sistema de control político absoluto. Hubo dudas entonces de qué era lo que iba a hacer López al final de su mandato. López hizo venir a Diógenes Escalante. Diógenes Escalante, que va a ser un personaje trágico para él y para Venezuela, por cierto. Tuvo 3 intentos presidenciales fallidos. Uno lo había tenido en 1931, cuando Gómez se fijó en él. Gómez nombraba, durante el gobierno de Gómez, la gente dice, la dictadura de Gómez, bueno, era efectivamente la dictadura de Gómez, pero hubo varios presidentes. Gil Fortuny fue presidente provisional por un tiempo. Después vino Victoriano Márquez Bustillo, que va a ser presidente 7 años provisionalmente. Una interinario de ese, pues vale, ¿quién no lo desearía? 7 años completicos se tiró Victoriano Márquez Bustillo. Y en 1931, que Gómez desea nombrar otra persona, se habla de Diógenes Escalante, pero al final se decanta por Juan Bautista Pérez, que va a ser el último de los encargados. Juan Bautista Pérez después lo remueve y Gómez termina siendo presidente hasta el día de su muerte. Pero bueno, ya en el año 39, dos cosas importantes que se me olvidaba resaltar, y donde el papel de López, yo creo que allí se ganó, entre otras cosas, el papel en la historia venezolana. Uno fue que López hizo reformar la Constitución para 2 cosas. Primero, para acortar el periodo presidencial de 7 a 5 años. Después, para impedir la reelección. Pero además, lo más importante, se lo aplicó a sí mismo. En derecho, todos saben los abogados que están aquí, existe un principio general de irretroactividad de la ley. Es decir, la ley rige en lo adelante, no rige hacia atrás. Es decir, que él simplemente ha podido decir, bueno, eso es para el próximo que venga, a mí no me lo pueden aplicar. Sin embargo, él hizo incorporar una disposición transitoria en la Constitución reformada de 1936 para aplicársela a sí mismo. Así, fíjense ustedes, ahí sí demostró que era un hombre con espíritu democrático, como lo va a demostrar después a lo largo de su vida en muchas demostraciones. Entonces, viene Diógenes Escalante, estaba de embajador en los Estados Unidos. Diógenes Escalante llegó a ser el decano del cuerpo diplomático en los Estados Unidos, porque era el embajador que más tiempo tenía. Para ese tiempo el decano del cuerpo, que era como la representación, era el embajador que más tiempo tuviera en los Estados Unidos. Lo hace venir, pero cuando lo hace venir, se produce una conspiración de los viejos militares gomecistas, los mismos León Jurado, José María García, Félix Galaviz, que ponen en 3 y 2 al general López. Ahí sí lo pusieron en 3 y 2. Pero general, el próximo presidente, conforme a la tradición que se iniciara en 1899, tiene que ser andino, militar y amigo de la causa. No se sabía muy bien qué era lo de ser amigo de la causa, pero en todo caso, a Escalante no era militar, ¿no? Eso ya lo descalificaba, se veía que era una... Bueno, López se dio cuenta de que aquella conspiración tenía unas dimensiones muy grandes y que él no podía en ese momento imponer su voluntad. Y se transó entonces por una persona que reunía esos atributos y que era de su total confianza, que fue el general Isaías Medina Angarita, que era su jefe de despacho, que había estado con él siempre, que fue el jefe de la guarnición de Maracay cuando muere Gómez, que lo había puesto, un hombre de su más absoluta confianza. Y bueno, le digo, bueno, aquí está, pues, aquí está. Andino, general y amigo de la causa. Y por supuesto no pudieron objetarlo, y así se va a producir la elección de Medina, que va a tener una particularidad que apunta también ya a una apertura muy grande de la democracia. Rómulo Betancourt, que ha estado escondido los 3 años esos posteriores al decreto de expulsión, pretende negociar con López, salir de la clandestinidad y que a él no le apliquen el decreto de expulsión. Que ya todos no solamente lo habían aplicado, sino que lo habían cumplido y habían regresado. Y López en eso se muestra intransigente. Él tiene que salir a cumplir el decreto. Y Betancourt fue un hombre, cuando uno lee a Betancourt, hay que leerlo con sentido crítico, por supuesto, quienes lo leen considerando que es el padre de la patria y que es el fundador de la democracia, todo eso no pueden ver esas cosas, pero Betancourt siempre fue un tipo exagerado y con un estilo
muy particular. Porque ¿qué es lo que hace Betancourt? Betancourt negocia entonces su entrega para salir del país. Es más, el que lo va a buscar al sitio donde está escondido es nada más y nada menos quien después será el hombre más famoso de la represión de Pérez Jiménez, Pedro Estrada, que era segundo comandante de la policía de Caracas. Y bueno, Rómulo sale a cumplir el año de expulsión a Chile. Allá está un año, al año regresa cuando ya se va a elegir, faltan pocos meses para elegir al sucesor de Medina. Y ellos habían pensado lanzar un candidato simbólico. Lo que pasa es que no encontraban una personalidad que tuviera pegada, porque la idea, todo el mundo sabía que ese candidato no tenía ninguna opción de ser electo en un Congreso absolutamente controlado por el gobierno. Pero la idea era colocar una consigna, colocar un proyecto, colocar una cosa que abriera la idea de una democracia futura. Cuando a Betancourt lo reciben Betancourt se vino en barco de Chile, lo reciben en el puerto de La Guaira y sube con un gran amigo de él, fundador de Acción Democrática, que era Montilla, un hombre apureño. Cuando vienen subiendo, Betancourt traía la idea de proponer en la candidatura al general Gabaldón. Era un hombre progresista que se había alzado contra Gómez. Pero le dice, mire, yo he estado hablando con Rómulo Gallegos. Y Rómulo Gallegos está dispuesto, sabiendo que no tiene ninguna opción, está dispuesto a aceptar la candidatura. Ah, bueno, Rómulo Gallegos ya era un novelista de renombre, además tenía el prestigio de la lucha contra Gómez o del exilio cuando Gómez, toda aquella cosa, y ahí sale lo que se va a conocer como la candidatura simbólica de Rómulo Gallegos. Cuando se produce la elección en el Congreso, el candidato del gobierno, que es Isaías Medina, que ahorita saca 120 votos y Rómulo Gallegos saca 12 votos. Pero esos 12 votos serán un símbolo, digamos, de lo que viene después. Porque, por eso te digo que propiamente nosotros no pudiéramos hablar de una transición post-López a la democracia. Lo que hizo López fue abrir las compuertas del entendimiento, del diálogo, administrar con dosis de concesiones y de represión todo su quinquenio y abrir lo que va a venir con Medina, que va a ser ya una apertura mucho más clara, mucho más libertad, se constituyen los partidos, se abre el debate político, se constituye la prensa libre. Medina siempre se expresó de que en su gobierno, quizás el único de Venezuela, donde no hubo ni un preso político, ni un perseguido, ni un exiliado. Pero a Medina le fallaron los asesores que le dijeron que Venezuela no estaba todavía preparada para la democracia, entendida la democracia como el ejercicio del sufragio universal, directo y secreto para la elección de los cargos. Si Medina se hubiera atrevido a dar ese paso, hoy en día el título de padre de la democracia no lo tuviera Betancourt, sino Medina. Como son las cosas de la historia, que se la ponen a cada quien, se la ponen papayita y el que la desaprovecha. Pero lo importante es que, de verdad, si nosotros nos atenemos en rigor a la historia, la verdadera transición con la que termina la democracia va a ser post-23 de enero de 1958. Porque el trienio de Acción Democrática, primero, es el resultado de un golpe militar. O sea, no es el resultado de un hecho democrático ni de un hecho electoral, sino de un hecho militar. Por supuesto, hay un avance muy importante que es la consagración, allí sí, en la Constitución del 47, del voto universal, directo y secreto para la elección de todos los cargos públicos. Pero entonces viene la interrupción de los 10 años, digamos, de la dictadura de Pérez Jiménez. Y va a ser a partir de 1958. Por eso que nosotros pudiéramos, hay una película de Mandela, sobre Mandela, que se llama El largo camino a la libertad. Bueno, yo creo que nosotros también tenemos, si nosotros tuviéramos que escribir la historia de la democracia venezolana, también viéramos que es un larguísimo camino a la libertad, con esos interregnos, con presidentes más tolerantes, con presidentes mucho más liberales, pero si nosotros habláramos de la democracia con sentido integral de lo que es la democracia, con todas sus virtudes y con los defectos que también acumula la democracia, tuviéramos que entender que
nosotros no tuvimos una transición real sino hasta 1958, que es cuando se restituye en Venezuela un régimen pleno de libertad, de democracia, de ejercicio del sufragio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el papel de López Contreras va a ser muy importante, ¿no?, en eso. Tan importante que ustedes saben que en la Constitución de 1961 se consagró la figura de los presidentes vitalicios. Y se estableció que todo el que hubiera sido presidente de la República, electo por el voto popular, tenía derecho luego a quedar como senador vitalicio. Por supuesto que López no había sido electo por el voto popular, pero fue tanta su contribución, por ejemplo, al derrocamiento de Pérez Jiménez,